Primero que todo, bueno, muchas gracias por estar acá, les haya interesado este tema. Es parte de lo que venimos trabajando ya hace algún tiempo y queríamos presentar esta charla con el fin de dar a conocer más que todo el tema, ¿verdad? Yo sé que ya muchos tal vez conocen bien de un poco del uso de los datos, pero esto crece, ¿verdad? Cada vez más y en las ligas europeas principalmente su uso es casi que obligatorio. Entonces, en ese sentido, eh, queremos enseñarles un poquito, no solo de lo que hemos hecho, sino, ¿verdad? De cuál es la utilidad realmente de los datos para efectos del análisis de los rivales, del equipo propio, de cómo mejorar el rendimiento de los jugadores, ¿verdad? Entonces les vamos a ir mostrando algunos ejemplos en ese sentido. Pues como les mencionaba, básicamente lo que vamos a conversar en esta hora y un ratito más, realmente aquí estamos para resolver todas las dudas y consultas que ustedes tengan al final. Entonces vamos a dar un tiempo también para efectos de contestar consultas en este sentido. En cuanto a la exposición, vamos a contarles un poquito qué es eFood. Vamos a entrar a lo que es el tema de los datos y su importancia. Todo lo que tiene que ver con tipos de datos, las métricas y los usos. Los datos y el videoanálisis, que es fundamental para efectos de complementar, cómo se complementa eso para efectos del cuerpo técnico. Los datos y scouting también es fundamental en ese sentido. Y al final cerraremos con unas limitaciones y conclusiones. Un momentito. Ya. Pueden cerrar los micrófonos. Ya ahí se ven. Ok. Entonces, comentarles de Seafood. Básicamente, Seafood ya es un proyecto que nació por allá del 2012, por algunos colegas de la carrera de estadística, ¿verdad? Que queríamos innovar un poco con la parte de los datos en el fútbol. Y conforme han pasado los años, hemos tenido diferentes avances, ¿verdad? Diferentes compañeros que se han incorporado y demás, y que han contribuido con su conocimiento profesional para efectos de hacer este trabajo aún mejor, ¿verdad? Y ofrecérselo a los equipos, a los jugadores y a medios de comunicación, por ejemplo. En el 2015 se constituyó como empresa, actualmente es una pyme asesora en todo lo que tiene que ver con datos deportivos. Y a partir del 2020, decimos que es como un nuevo renacer en el sentido de que empezamos a usar datos de proveedores internacionales, lo cual nos expandió aún más la cantidad de análisis que podíamos hacer. Actualmente estamos trabajando 4 colaboradores, específicamente en las áreas de estadística e informática, y graduados de universidades como la Universidad de Costa Rica, el TEC Hispanoamericana, y la UCAN, la Universidad Católica de España, que ahora les comento unos estudios que tuvimos ahí. En general, además de nuestra profesión, siempre estamos en capacitación constante, ¿verdad? Y donde hay foros, donde hay actividades relacionadas con fútbol, siempre tratamos de participar. Incluso algunos de los compañeros que ahorita se los presento están estudiando licencias de entrenador, ¿verdad? Lo cual también nos permite tener un mayor complemento de los datos a través de toda la Ah, parte técnica y táctica. ah, Por, por favor, ahí, Kevin, si nos hace el favor de cerrar el micrófono. Listo, gracias. Ok, estos somos los involucrados el día de hoy en explicarles toda la parte de datos y tecnología en el fútbol. Ahora más, conforme avance la presentación, los van a ir conociendo, pero tenemos a Gustavo Céspedes, que es estadístico de la UCR, tiene un máster en Big Data Deportivo de la Universidad Católica de España. Es experto en minería de datos y usa mucho los programas R, Shine y SQL, que son indispensables hoy en día para el procesamiento de los datos. Edmund Neil es ingeniero en sistemas, tiene cursos también modelados de datos, tiene la licencia federativa nivel D. Él recientemente es miembro de la Asociación Profesional de Scouts del Reino Unido, lo cual también ha abierto una gran oportunidad ahí de oportunidades relacionadas con capacitación y sobre todo ponerlo en práctica acá, y experto también en programas como R, Python, Tableau. Jonathan Corrales, ingeniero en sistemas del TEC, maestría en gerencia de proyectos, también
participa mucho de todo lo que tiene que ver con capacitación de entrenadores, tiene licencia federativa a nivel C y es experto en programas como Python, Power BI y NASPORTS, que es un programa específico para tagueo de datos de video. Y mi persona, soy estadístico también de la Universidad de Costa Rica, tengo un máster en Big Data Deportivo, todo lo relacionado con análisis de datos aplicado en los deportes, un experto en minería de datos y programas como R Power BI. Todo esto nos ha permitido también desde el 2015 experiencias en equipos como Limón, Santos, con Jicaral, con Guanacasteca, Cartaginés y también Ed, en su caso, ha tenido oportunidad ya de trabajar con el Ipswich Town de la tercera liga. Un poquito todo lo que desarrollamos. Voy a irlo presentando más con imágenes para que sea más interesante de ver. Básicamente, nosotros realizamos basados en datos y en video productos diseñados para equipos y jugadores. En el caso de equipos, analizamos todo lo que tiene que ver con rendimiento propio, ¿verdad? De cómo van manejando los jugadores las diferentes estadísticas y cómo eso se relaciona con el quehacer del juego, con la estrategia y demás. Y también hacemos informes del rival en turno, ¿verdad? De cuáles son las tendencias y las principales características que estos equipos están presentando. A nivel de jugadores también le podemos dar un seguimiento específico a determinado jugador de acuerdo a las características en el que él está interesado o bien en el que nosotros como asesores le podamos ofrecer ayuda para que el jugador trate de ir mejorando y monitoreándose a lo largo de los partidos. Tenemos basados también en los datos una gran cantidad de reportes, ¿verdad? Que nos ayudan mucho a la hora de querer obtener algún dato en específico. Aquí adentro, por así decirlo, internamente dentro de estos reportes ya son las visualizaciones finales, pero adentro hay todo un procesamiento de información que se va acumulando cada jornada, cada partido, y eso es indispensable para poder tener información en la mano y de forma precisa. Eso también nos permite hacer visualizaciones ya más detalladas de jugadores específicos o de acciones específicas. Por ejemplo, acá con el tema de los penales, ¿verdad? Que es clave sobre todo en tandas finales. Entonces, tener toda esa información ya procesada y originada en reportes nos da pie también a poder brindarles información de forma oportuna. Igual visualizaciones y métricas un poquito ya más avanzadas, ¿verdad? Que tienen que ver con la posición de los jugadores. Eso ahora los compañeros se los van a detallar más con ejemplos más específicos. Lógicamente la parte de videoanálisis, ¿verdad? Que es fundamental para los entrenadores y los cuerpos técnicos. Y lo importante acá es que aunque esto ya es un uso tradicional, cómo se llega a complementar con los datos y cómo a través de los datos y las tendencias que estos muestran, permite luego enfocarse en acciones de video más precisas, ¿verdad? Lo que también ayuda al cuerpo técnico a hacer un trabajo más ágil y eficiente. Tenemos desarrollado herramientas de similitud de jugadores a través de las diferentes métricas que uno puede obtener del rendimiento de los jugadores. Se pueden utilizar técnicas estadísticas que permiten generar similitud de los jugadores y esto es muy utilizado para el scouting. En el caso de que, digamos, determinado entrenador ocupe cierto perfil de jugador o que se le puede X jugador del equipo, o sea, cuál puede ser los jugadores más similares en cuanto a características, ¿verdad? Demostrables objetivamente a través de las estadísticas y con ello uno da recomendaciones para que luego a través del video se puedan valorar los diferentes tipos de opciones para efectos de contratar. También, y esto es muy importante, ¿verdad? Hay todo un mercado con los medios de comunicación. Los medios de comunicación poco a poco han ido incorporando más y más la información y de los datos. Entonces, muchas veces se acercan a nosotros para efectos de darles información y que ellos puedan generar notas periodísticas que al final de cuentas se convierten en notas objetivas, ¿verdad? Y se deja un poco de lado esa percepción a veces del aficionado o de alguna posición específica por determinado equipo, entonces ya con los datos eso le da eh, un mejor valor a la información que ellos presentan. Y qué mejor si eso se presentara también, por ejemplo, en los partidos y demás para darle una experiencia al usuario. Ok, eso es un poquito cerrando con la parte de los datos y demás. Ahora, entrando a la parte propiamente de los datos, con la parte de los datos, ya para entrar en materia, este,
Bueno, un dato como tal, ¿verdad? Un dato como tal, un dato puntual, no nos dice nada, ¿verdad? Si uno no lo analiza y si uno no lo interpreta de forma adecuada, no vamos a poder obtener información confiable y que permita al final de cuentas llegar a esa toma de decisiones, que acá es lo importante. Y esto aplica para cualquier sector de, aplica a cualquier sector de la economía, ¿verdad? Cualquier sector social, cualquier trabajo. Segundo gol, la estructura nosotros fútbol, tenemos que darles gracias a Dios. Juan Andrés, bienvenido. Entonces, esto es importantísimo y ahora ninguna empresa vive sin análisis de datos, ¿verdad? Porque los datos al final de cuentas dan ese sustento objetivo para la toma de decisiones, son un insumo, ¿verdad? Fundamental para los quehaceres de la empresa e incluso con un buen análisis y una buena interpretación de los datos pueden llegar a ser más eficientes, ¿verdad? En el caso de los productos que vendan y de atraer más clientes y demás. Eso, el fútbol y los deportes en sí no escapan a ello. Aunque muchas veces se diga, no, no son necesarios o todavía es muy poca la información que se puede utilizar, créanme de que ya incluso acá en el país hay cualquier cantidad de información que se puede aprovechar para efectos de un buen manejo, ¿verdad? De equipo, de un jugador, como les comenté anteriormente. Entonces, acá lo importante es que los datos por sí solos no nos dan valor, pero ya cuando acumulamos datos, cuando creamos estadísticas, indicadores y lo convertimos en información, se vuelven una clave y una ventaja competitiva para efectos de tomar decisiones. Y algo muy importante también, toda la parte que tenía que ver con que sean fuentes oficiales o reconocidas, ¿verdad? Porque eso nos va a garantizar la precisión de los datos. Y eso es fundamental, porque como bien dicen, si usted ingresa datos basura, ¿verdad? O datos malos a determinado modelo, estadístico, así van a ser los resultados. Entonces aquí hay que constatar de que los datos sean precisos, de que provengan de fuentes oficiales, que sean rigurosas en ese sentido, para poder utilizarlos con confianza y saber que los resultados que yo voy a obtener también van a ser garantes de precisión, de exactitud y que los resultados los voy a poder utilizar para la toma de decisiones, ¿verdad? Que es acá lo importante. No sé si han escuchado un término muy famoso en los últimos años, ¿verdad? Que es el término de Big Data. Al final de cuentas, el Big Data es el mundo está produciendo cantidades de datos cada segundo, ¿verdad? Y entonces se están creando bases de datos enormes cuyo procesamiento, si no se utilizan las herramientas adecuadas, sería imposible utilizarlo, ¿verdad? Entonces en el fútbol ya ese término también se está involucrando. Imagínense que en un partido, por ejemplo, de Costa Rica o cualquier parte del mundo, se están ya registrando 2.500, 3.000 acciones por partido. Si eso lo multiplicamos por todas las jornadas, por todo el torneo, estamos hablando de ya de más de 500.000 datos. Y eso solo datos registrados con acciones con valor. Ahora más adelante los compañeros les van a explicar un poco las diferencias. Pero también hay tecnología que nos provee datos a través de cámaras, de sensores. Si eso lo acumula y uno lo va acumulando por equipo, por torneo, por jornada, ¿verdad? Como les mencionaba anteriormente, ya la cantidad de datos se hace tan grande que herramientas como Excel ya no te permiten procesarlas ni analizarlas. Y además se ocupa la capacidad necesaria para poder este, eh, resolver, interpretar y analizar esa información. Entonces, en grandes rasgos, ese es el concepto de Big Data. Incluso aquí les presento las famosas 8 Vs del Big Data, que al final de cuentas son características específicas que nos determinan cuándo ya un proceso conlleva este tipo de tecnología. Entonces, por ejemplo, como les mencionaba, el volumen tiene que ver con la gran cantidad de datos que ya hay y que se ofrecen en los diferentes negocios. La velocidad, es necesario procesarla de forma rápida y utilizar las herramientas adecuadas para ello. La variedad es que tenemos diferentes tipos de datos, como les decía. Hay datos estructurados que tienen que ver con simples registros de observaciones y hay otro tipo de datos que ya provienen de videos, de imágenes y demás
que antes, ¿verdad? No era posible procesarlas por el recurso computacional, pero con el crecimiento de la tecnología, eso ya ha aumentado. Y así con las demás, la verdad no, tienen que ver con la visualización de los datos, con el valor que estos tienen, ¿verdad? Es muy importante analizar e interpretar la información de tal forma de que lo tengamos un valor, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el objetivo que yo estoy buscando para efectos de poder transcribirla en información que sea útil. Este es un poquito el modelo analítico que se está desarrollando actualmente en el fútbol con los datos. Hay toda una parte de minería de datos que como les estaba explicando anteriormente, el procesamiento de los datos es lo que conlleva más tiempo. A veces cuando uno obtiene un resultado, obtiene alguna visualización de algún jugador, del rendimiento de tal jugador, de tal equipo, el 80% del tiempo que yo utilicé, por ejemplo, que era analista de datos, lo utilizó en el procesamiento de la información. Y el 20% restante prácticamente es ya para darle esa visualización final, ese resultado, para interpretarlo. Entonces hay todo un trabajo atrás muy grande que tiene que ver con el procesamiento de la información para poder llegar a los resultados que uno requiere, ¿verdad? Lógicamente la parte del videoanálisis, que es fundamental, ¿verdad? Para de poder complementar la información y ya para los entrenadores, ahora Jonathan lo va a explicar, les hace más rápido y más eficiente el tiempo porque ya con los datos se dan una idea de qué es lo que tienen que ir a revisar en el video. Hay cualquier cantidad de análisis estadísticos que se están desarrollando ya para efectos de obtener resultados y conclusiones más interesantes, ¿verdad? Que le den un insumo adicional al entrenador. Todo lo que tiene que ver con modelos XG o estadísticas avanzadas. Ahora les vamos a comentar también un poquito más en detalle de toda esta parte. Y ni qué se diga de algo que se llama como deep learning, que es como un aprendizaje profundo, que es que a través del video ya se puede detectar los jugadores, el árbitro, las diferentes situaciones y eso ayuda también a capturar un montón de información. Ahora más adelante les daremos algunos detalles de eso. Ya para ir terminando la parte un poquito general del uso de los datos, estos son algunas de las características, algunos de los usos en los que se utilizan los datos hoy en día en el fútbol. Como les mencionaba, para medir y mejorar el rendimiento de los jugadores es clave y ya es fundamental darle seguimiento a los jugadores a través de sus estadísticas. Para justificar fichajes o mejoras en contratos, esto es clave también. Ahora el compañero de él les va a comentar algunos casos de ejemplo. Para adaptabilidad a determinado equipo o estilo de juego, que hay profesionales o analistas que a través de las características que presentan los jugadores, le hacen un perfil, por así decirlo, y pueden indicar a cuál equipo, de acuerdo a su sistema de juego, se puede acoplar más o menos de acuerdo a su nivel. Entonces, eso también para efectos de scouting se vuelve fundamental y un insumo importantísimo. También ya se utiliza mucho para prevenir lesiones, toda la parte de información del rendimiento físico, para ir dándole seguimiento a las cargas musculares, por ejemplo. Esa información ayuda para prevenir una posible lesión y saber cuándo hay que reducirle las cargas, digamos, a determinado jugador. Lógicamente, la parte de analizar al rival, ¿verdad? Eso es clave hoy en día para conocer un poquito las tendencias y los comportamientos que los rivales puedan presentar en determinado partido. Hay un uso muy interesante, no sé si han visto todo lo que tiene que ver con tendencias de tiro en penales, ¿verdad? Que ya los porteros por lo general en su botellita de agua llevan un papelito ahí con las tendencias de por dónde tiran sus rivales. Eso ahora es casi que fijo, ¿verdad? Pero ya también hay unos análisis más desarrollados en donde con la revisión del video de los penales se pueden ver, por ejemplo, analizar los movimientos corporales. Entonces, con esa tecnología de visión por computadora, ya analizan cómo coloca su cuerpo determinado tirador para saber, de acuerdo a los movimientos que hace, por dónde puede tirar el balón. Y esa es información que luego se le ofrece, por ejemplo, a los porteros para que puedan de tener una idea, que no necesariamente la va a tirar siempre, ¿verdad? En ese lugar, pero va a tener mucha más información para efectos de un tiro de penal.
¿verdad? Y que como sabemos los penales son claves hoy en día hasta para ganar campeonatos. Hay toda una parte muy interesante, aquí ya hay muchos psicólogos incorporados, que es la parte de la neurociencia o psicología deportiva, que son estadísticas que normalmente no se pueden obtener o indicadores que no se pueden obtener, entonces ya hay todo un sistema ahí de metodologías para poder medir eso y alguna tecnología relacionada en ese sentido para saber qué siente el jugador previo a los Ey, ey, partidos ey. o incluso cuando están ejecutando un juego. Y hay una parte muy importante que es utilizar la información y los datos para mejorar la experiencia del aficionado. No solo para de marketing, ¿verdad? Sino también, como les mencionaba anteriormente, para efectos de las transmisiones. Ya en ligas como la de España, la Premier League, ya es muy común desde hace unos años eh, el hecho de compartirle a los aficionados diferentes métricas, diferentes estadísticas que permiten a ellos mejorar esa experiencia a la hora de ver un. En fuentes de datos, bueno, hay múltiples. Voy a hablar un poquito del caso de Costa Rica en particular, ¿verdad? Y que se aplica mucho al caso centroamericano. Lamentablemente en la región todavía no tenemos bastantes accesos a datos a como lo tienen ya México, Estados Unidos, ni que se diga América del Sur y Europa, ¿verdad? Que están muy, muy avanzados en estos temas. Pero, por ejemplo, en la región hay algunas páginas públicas que nos ofrecen información, sin embargo, termina siendo muy simple y muy básica, ¿verdad? Que lamentablemente su utilidad es muy poca. En general, páginas como SoccerWay, Transfer Market y Soccer, lo que nos dan son alineaciones, tarjetas, goles, algunas que otras asistencias, y lamentablemente con esa información, más que llevar un registro y saber quién es mejor, quién lleva mejor registro anotador, por ejemplo, o un poquito quiénes son los que están jugando más, hasta ahí no hay mayor utilidad. Entonces, eso es un tema importante que se resuelve con las plataformas de pago, ¿verdad? Las plataformas de pago, en este caso pongo 5, que son de las más importantes. Está Horta, o está Perform, Instat, que lamentablemente hace poco fue comprada por Google o Wiseco, entonces ellas se están uniendo en una sola empresa. StatBones y BSoccer Pro, que son empresas que ya ofrecen servicios, algunas ofrecen datos para Costa Rica. Por ejemplo, Liga Deportiva La Valencia utiliza StatBones, entonces esa es una de las empresas que ya está entrando poco a poco aquí al mercado nacional. Luego ya hay otras empresas de análisis que lo que hacen es muy parecido, digamos, al proyecto Seafood como tal, que son empresas que contratan alguna de estas plataformas y con ello ya empezamos a hacer análisis que le ofrecemos a los equipos o asesoramos y demás. Está toda la parte de datos físicos que se obtienen en GPS, ¿verdad? Que eso sí, sí es más común. Hay también cámaras especiales, eso ya es diferente, ¿verdad? Las cámaras especiales es todo un auge en Europa, sobre todo, a partir de las cuales se colocan en el estadio y capturan cualquier cantidad de información de los jugadores. Lógicamente está la parte de datos propios que nosotros incluso como Cifrut podríamos obtener de acuerdo a los requerimientos que tenga determinado equipo o, o en determinado partido. Ya uno podría llevar como una especie de guía, ¿verdad? De cuáles son los datos que el entrenador o el cuerpo técnico le gustaría revisar en ese momento. Y nada más como una aclaración, en el país, por ejemplo, hay muchos estadígrafos o historiadores de información, ¿verdad? Que lo que hacen es acumular información histórica de resultados, de goles y demás, pero eso es muy diferente a lo que hacemos nosotros como analistas de datos. Los estadígrafos, como les digo, son más que todo historiadores que lo que pueden ofrecer es algún dato puntual en determinado momento, que tienen grandes cantidades de bases y muy interesantes, sin duda, pero hasta ahí, digamos, no tiene mayor utilidad para efectos de un cuerpo técnico, ¿verdad? Entonces, esto es muy diferente a lo que nosotros recopilamos y hacemos a través de los datos. Voy a dar el pase a Gustavo Céspedes, que nos va a hablar ya de la parte de los tipos de datos y las diferentes métricas que podemos encontrar. Gustavo. De acuerdo. Hola, Ale. Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar acá. La verdad es un placer para mí poder hablar de este tema y poder compartirles un poco de lo que hacemos en Seafood. Mi nombre es Gustavo, me pueden decir Tavo también, así que voy a hablarles un poco de esto. Ale, si quieres, puedes pasar a la siguiente diapositiva porque me gustaría empezar por aclarar y saber diferenciar las dos grandes categorías de tipos de datos que podemos encontrar en el fútbol. Por un lado encontramos lo que es el eventing
y el otro es el tracking. Entonces, definirlo así en términos sencillos, eventing es cualquier evento que sucede con balón. Cada vez que un jugador toma la pelota, se burla a un rival, hace un pase o hace un tiro, todo eso son eventos que se registran en la base de datos y se puede analizar luego. Para efectos del tracking, ya es un nivel de análisis más sofisticado. El tracking lo que hace es registrar los movimientos de todos los jugadores en la cancha, aparte del balón. Para hacer tracking se ocupa tecnología más avanzada. Estamos hablando de los dispositivos GPS que ya usan los jugadores, hasta incluso cámaras que se ubican en puntos estratégicos dentro de un estadio para capturar la totalidad del terreno de juego y así poder obtener información precisa. Para efectos de esta charla, sí me voy a enfocar mucho más en lo que es eventing o eventos, ya que es una información, son datos que están más accesibles al público, son más fáciles de interpretar porque están directamente relacionados al juego y en términos de poder computacional y de recursos que se necesitan, pues es más fácil de analizar. Ale, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí quería también enseñar un ejemplo súper básico de qué es un evento. Y en esta imagen que pueden ver en la pantalla, ese es un tiro de Warren Madrigal, en el último partido que se jugó el torneo pasado, en la final que ganó Saprissa este partido 3-1. Un evento como ese nos puede dar la siguiente información. Es un evento de tipo tiro que terminó en gol, ocurrió al minuto 19, ocurrió dentro del área, fue Warren Madrigal del equipo Saprissa, lo hizo ante su rival Alajuelense, el resultado parcial en ese momento era de empate 0-0 y lo hizo con la pierna izquierda. Eso lo podemos recolectar para ese tiro, pero también para todos los tiros que se hacen en un partido, y no solo para los tiros, sino para cualquier acción que suceda con balón. Entonces, ¿qué podemos analizar a partir de esto? Bueno, podemos contar la cantidad de remates que hizo Saprissa en ese partido, que fueron un total de 14 en ese partido. Alajuelense también hizo 14, Pero aparte de eso, ¿qué pasa si me interesa analizar en todo el campeonato cuántos remates hizo el Deportivo Saprissa? Entonces, y no solo Saprissa, también todos los equipos del campeonato nacional. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva y aquí vamos a comparar lo que, lo que podemos hacer. Puedes pasar a la otra, Ale, también. Ajá, esta, justamente. Eh, un gráfico sencillo, entender los equipos que están más arriba fueron los que hicieron más remates en la fase regular del torneo anterior. No es sorpresa que Saprissa y Alajuelense tengan más tiros, fueron los que hicieron más goles. Pero ¿qué pasa si quiero ir más allá? Quiero entender más de qué tan buenos fueron esos remates. Entonces, podemos incorporar otras métricas. Ale, puedes avanzar a la siguiente. Porque incorporando otros tipos de métricas también podemos enriquecer mucho más el análisis. Y en este gráfico que ven en pantalla, vamos a introducir el concepto de goles esperados. Goles esperados esencialmente es una probabilidad de que un tiro pueda terminar en gol. Entonces, aquel ejemplo que vimos hace unos minutos, hace unos segundos, de Warren Madrigal, ese tiro en específico tenía una probabilidad de 11% de terminar en gol. Eso quiere decir que uno de cada 10 tiros como esos podía hacer gol. Tomando en cuenta la posición de Warren en el área, cuántos jugadores tenía alrededor, cómo recibió la pelota y demás otras variables que se estiman para llegar a esa probabilidad. Entonces, si tomamos todas esas probabilidades de todos los tiros que hacen los equipos, podemos sumarlos y llegar a esta estadística que vemos en pantalla, que es el de goles esperados. Veamos casos en específico. En la esquina superior derecha, vemos los equipos que se destacan más en estas variables, pero me gustaría recalcar y destacar un equipo en específico, que es el caso del Cartaginés. Si ven bien en el gráfico, Cartaginés tuvo 30 goles esperados en la fase regular, pero al final terminó anotando 40. Eso lo que quiere decir es que Cartaginés, a pesar de que sus tiros no tenían tanta probabilidad de terminar en gol, fueron capaces de aprovechar sus ocasiones y de ser eficientes con la cantidad de tiros que tenían. Entonces eso es algo a rescatar muy importante de ese club, así como se pueden destacar otros, como es el caso de Santos, etc. Ale, puedes pasar a la siguiente, porque también ese ejemplo tenía que ver con variables ofensivas, pero existen otras categorías en las que podemos medir eventos de tipo defensivos, como intercepciones, entradas, despejes, entre otros, también balón parado, y dependiendo del proveedor de datos, esta lista de eventos se puede ampliar mucho más.
Y si pasamos a la siguiente, podemos ver que para todos esos tipos de datos también registramos atributos. El jugador que hace el evento, el minuto en el que sucede, la ubicación en el campo, que se registran las coordenadas XY, el resultado parcial de ese momento y también condición de localidad. Entonces, si tomamos en cuenta la lista de eventos y todas estas características que se recolectan, las posibilidades de hacer análisis son inmensas. Ya vimos un ejemplo de cómo se pueden comparar equipos. Ahora, ¿qué pasa si queremos comparar jugadores? Y aquí hay un asterisco importante que podemos hacer y que en Seafood siempre hacemos énfasis, que es el de ajustar las estadísticas de los jugadores por 90 minutos. Y hay una razón muy sencilla para hacer esto, y es que es para hacer una comparación más justa entre jugadores que juegan muchísimos minutos en un torneo contra aquellos que tal vez no juegan tanto, pero que aún así tienen un valor importante para su equipo. No es lo mismo comparar las estadísticas de un jugador como Johan Venegas, que juega muchísimo con el Alajuelense, contra otro como Orlando Sinclair, que es más suplente, pero que cuando entra de cambio le aporta a su equipo, y eso se ve reflejado en las métricas. Este gráfico que ven en pantalla es muy parecido al anterior, simplemente que aquí estamos viendo jugadores. Es igual, estamos viendo goles esperados contra goles ajustados por 90 minutos. Entonces veamos casos individuales a destacar. En la esquina superior derecha, no hay ninguna sorpresa tampoco. Marcel Hernández, desde que está en el país jugando, siempre se destacan estas variables. Siempre está liderando por allí. Por ahí está el caso de Johan Venegas, el de Orlando Sinclair, como lo hablábamos. Y también me gustaría recalcar algo que me llamó mucho la atención, y es esta pareja de puntos en los casos de Axel Amador y de Johan Bonilla. Si logran verlo, tienen estadísticas parecidas, y que a pesar de que son jugadores que no son delantero centro, no son delantero de áreas, son más jugadores más pequeños, más habilidosos, pero aún así aportan en el apartado de goles. Y esto me lleva también a arrojar esta idea de encontrar jugadores similares, que es algo que mencionó Ale hace un rato, de si quiero encontrar jugadores parecidos a alguien, podría ver sus métricas, sus estadísticas, y ahí tendría una lista de candidatos. Por ejemplo, rápidamente el caso de Anthony Contreras, que ya fue transferido por Herediano. Bueno, Herediano podría tener ciertas alternativas si mira las estadísticas de jugadores parecidos a Anthony, y allí poder analizar el costo del jugador, cuántos años le quedan de contrato, su edad, etc. Ale, puedes pasar a la siguiente. Con esto voy a terminar mi parte, y es incorporar el elemento de las acciones en el campo, que eso ayuda muchísimo a contextualizar el dato. En este caso en específico estamos viendo los remates de Johan Venegas, Marcel Hernández, Fernando Lesme y Anthony Contreras. Y lo que queremos visualizar aquí es cuál es la zona más frecuente en la que ese jugador remata. Podemos ver Johan Venegas más dentro del área, Marcel cerca del área chica, al borde del área, Lesme un poco más tirado hacia la derecha. Ese tipo de cosas nos ayuda a poder comunicar mucho mejor las estadísticas y los indicadores de los jugadores. En resumen, la base del análisis futbolístico del fútbol se basa en eventos con balón. Podemos empezar con total de remates, número de goles, número de asistencias, pero con la información que hay a disposición ahorita no basta con eso. Podemos incorporar más métricas, más indicadores, enriquecer más el análisis y poder interpretar y entender mejor el juego, no solo para comparar equipos, sino también para comparar jugadores. Y Ale, pues creo que continuamos con Ed, ¿cierto? Con Jonathan. Vamos con Jonathan, tal vez es ahí vi varias manitas levantadas. Vamos a exponer todos los diferentes temas. Si tienen alguna dudita puntual, la pueden apuntar en el chat, tal vez ahí para ir haciendo un registro de consultas. Con mucho gusto al final nos quedamos para compartir todas las dudas y los comentarios que ustedes tengan. Vamos a pasar con Jonathan Rodríguez. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias también a toda la gente que se conectó hoy. Vamos a comentar un poquito sobre de estos datos que hemos visto, cómo podemos utilizarlos dentro del análisis de video, tomando como base un poco lo que nosotros hemos realizado y el contexto costarricense, que yo creo que eso es un aspecto muy importante que necesitamos valorar. Pasamos ahí a la siguiente, Ale. Por supuesto, bueno, el doctor Vilardo, para mí, uno de los pioneros en este tema del videoanálisis.
El videoanálisis sabemos que es algo bastante antiguo, prácticamente desde que existe las cámaras de video, ya hay análisis de video enfocado al deporte. Pero bueno, el profesor Bilardo siempre me llamó mucho la atención cómo su amor por el juego lo llevaba a analizarlo cada detalle, y ustedes pueden ver, o sea, el nivel de biblioteca y lo difícil que era en ese momento poder buscar eventos específicos, tomar apuntes de estos eventos para, para así llegar a alguna conclusión. Pasamos allá a la siguiente. Ya estos fueron los 80, en los 90, finales de los 90, dos atletas o varios atletas de élite de los Chicago Bulls, el caso de Dennis Rodman y el mismo Michael Jordan. En esta serie de Netflix, The Last Dance, se puede apreciar, o sea, de manera muy clara cómo Dennis Rodman, que tal vez no era un jugador que mucha gente hubiese pensado que era una persona que le gustaba tanto el análisis de video y de datos, pero en este documental queda súper claro. Pero no solamente el video, sino que si ustedes lo ven ahí, él tiene en sus manos un informe escrito con una cantidad de estadísticas bastante amplia y también parte del modelo que ellos utilizaban para su propio equipo. Pasamos a la siguiente, Ale. Ya un poco más en la actualidad, hay muchos jugadores a nivel profesional que están haciendo cosas similares. En este caso, bueno, Jorginho con la selección de Italia, luego de un partido de la Eurocopa, en el avión, va observando el partido que acaba de disputar. Y esto también sucede mucho hoy en día, digamos, cuando el jugador van al bus, van al avión, ya va observando su juego, se interesa por las estadísticas, se interesa por su propio rendimiento, y no solo, digamos, ya no solamente cae en la responsabilidad del cuerpo técnico, sino también que el mismo jugador se va interesando por su rendimiento. Pasamos a la siguiente. Ahora sí, tenemos, como ya hemos visto, tenemos un montón de datos, tenemos un montón de video. ¿Cómo podemos ayudar específicamente al cuerpo técnico? Y vemos que la relevancia del analista de datos o de video es cada vez mayor. Por ejemplo, bueno, ahí en las imágenes de abajo está Michel Zatzarulo, que es el analista táctico de Mourinho, ya tiene años trabajando con él y ya está en el banquillo prácticamente como un asistente más. Ahora bien, ¿cómo podemos llegarle con el video y los datos al jugador? Yo creo que a nivel en el caso del jugador, ese dato, ese video tiene que ser muy conciso, muy específico, y algo muy importante, debe ir en el lenguaje adecuado. ¿Por qué? Porque un jugador, a diferencia del cuerpo técnico, no está académicamente preparado con términos muy técnicos, y por ende debemos adecuarnos a la persona. Y de igual manera, sabemos que así como hay jugadores, como vimos Jorginho, que se interesa muchísimo por su propio juego, habrán jugadores a los cuales sea más difícil o sean menos receptivos a este tipo de información. Por lo menos en mi experiencia, he encontrado en los dos casos jugadores que tenemos un partido un miércoles a las 8 de la noche y ya a las 11 están escribiendo que se le pueden pasar el partido, que apenas tenga el partido, por favor, le pase el link. Y eso pues a mí me alegra mucho, porque eso me indica el interés que existe de parte del mismo jugador. Y por supuesto, en el caso del cuerpo técnico, también tiene que ser muy conciso. Los entrenadores, los asistentes tienen infinidad de labores, y por lo tanto, en ese tiempo limitado que tienen, necesitamos proveerle, como nosotros, como analistas, de esa información muy concisa en el lenguaje adecuado, ¿verdad? Porque incluso entre entrenadores hay diferencias en la terminología. El concepto táctico o el concepto futbolístico puede ser el mismo, pero el término que utilizan es distinto. Tiene que ir de adecuado a eso. Podemos utilizar un poco más de profundidad, porque estamos hablando ya de una persona un poco más preparada académicamente. Y muy importante esto último, que vamos a amarrarlo al final también con todo esto, que tiene que ir enfocado a nuestro modelo de juego. Porque a la hora que yo analizo un rival, a la hora que yo analizo mi propio equipo, tengo que ir de acuerdo a lo que nosotros planteamos en el modelo de juego. No me puedo salir de esas características, porque entonces estamos evaluando algo que no hemos entrenado. Pasemos ahí a lo siguiente. Esto para
para casi que como un tema de aclaración, sabemos que el fútbol es un sistema complejo porque tiene una gran cantidad de componentes, es un sistema abierto porque su entorno lo influye directamente, es dinámico además porque cambia según las situaciones del juego y además lo podemos llamar también no lineal. ¿A qué nos referimos con esto? Que con las mismas variables obtenemos resultados diferentes en momentos diferentes. ¿Y qué es lo que lleva a eso? ¿Por qué sucede esa situación? Por el error. El error es el que lleva del orden al caos y al orden nuevamente. Todo esto, digamos, para ponerlo en términos más claros, ¿qué significa? Que la incertidumbre que hay en el fútbol es demasiado amplia y por lo tanto predecir lo que va a suceder, ya sea a través de video o de datos, jamás va a ser una ciencia exacta. Y como decía Juan Malillo, que el fútbol es científico. Y claro, a mí al principio me daba mucha risa escucharlo él hablar sobre esto, pero cuando uno empieza a estudiar de fútbol, se da cuenta que el tema es que tiene algo de razón. Escuché a Paco Cirulo hace poco, él decía que la táctica no se puede repetir de un partido a otro porque como seres humanos, la reacción de esa persona ante una situación específica del juego va a ser diferente en momentos diferentes. Sin embargo, y ya lo vamos a ver ahora con ejemplos muy concretos, Ale, si quiere pasamos a la siguiente, con ejemplos muy concretos, por qué sí podemos sacar ciertas cosas a través de los datos y video. Sí, esa anterior de las herramientas es un poco lo que ya usted había comentado, hay muchísimas herramientas para la recopilación de datos. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, en nuestro caso, ¿qué es lo que yo hago? Puede ser que otra persona lo haga diferente. En nuestro caso, y lo que hemos aplicado a través de la experiencia es primero revisar los datos y antes que el video. ¿Por qué? Para evitar ese sesgo, estoy viendo el video y luego voy a buscar el dato para adecuarme a lo que estoy viendo, lo cual puede generar un sesgo de confirmación. Entonces, primero visualizo los datos, reviso los datos, tomo mis apuntes y a partir de ahí voy a observar el video. Como decíamos anteriormente, tiene que estar siempre el modelo de juego involucrado antes de realizar el reporte final, ya sea escrito y el video. Pasamos a la siguiente. Ahora sí, vamos con un ejemplo concreto de todo esto que hemos estado hablando. Por ejemplo, hicimos un ejercicio con la selección del Salvador previo a ese primer partido del Salvador en la Copa Oro. Utilizamos nuestras plataformas, Instat, Wisecat, vamos a ver cuáles son los sistemas que ha utilizado en los últimos partidos y vemos que es muy consistente, 4-2-3-1 o 4-4-2 y los resultados, 5 derrotas y un empate. Ya vamos midiendo ahí un poco la forma del equipo. Pasemos a la siguiente. A partir de ahí vamos apuntando los nombres, vamos haciendo un mapa de lo que puede ser ese 11 inicial, los titulares, los suplentes, las posibles variantes que este entrenador puede hacer, en cuáles minutos lo hace. Todo eso lo vamos apuntando antes de ver el video. Pasamos a la siguiente. Ok. Este es un gráfico que nosotros utilizamos mucho. La verdad es que a mí me gusta mucho. Este es un mapa de pases. Lo habíamos visto ahí al inicio de la presentación. ¿Qué es esto? Todo eso que le estaba hablando antes, Gustavo, de todos los eventos, de toda esa recopilación de información, nosotros la obtenemos a través de Wisecout más recopilación propia y para este caso del mapa de pases, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo sacamos? Todos esos nodos que ustedes ven con el número del jugador se saca a partir de los eventos en promedio que tuvo esa persona durante el juego. Y además lo dividimos también de acuerdo al rango de minutos. Lo dividimos también en minutos. Y las conexiones entre los nodos son la cantidad de pases que se han realizado entre ellos, pero a partir de 2 o 3 pases. Ahí nosotros variamos un poquito de acuerdo al estilo de juego del equipo. ¿Qué nos permite esto? Mirar más allá de un evento aleatorio que ocurrió en el juego y empezar a ver los patrones. Entonces ya como en los partidos que revisamos del Salvador empezamos a notar, por ejemplo, la altura que tenían los laterales y cómo el juego giraba mucho en torno a la figura de Narciso Orellana. Pasemos ahí a la siguiente, Ale.
Igual, ahí vemos, ahí marco un círculo, los apuntes que iba haciendo, el juego cómo pasa muchísimo por Narciso Orellana. Pasemos al siguiente. Igual con Narciso, y aquí marco dos figuras muy interesantes porque empiezo a notar también que hay un juego directo, que el portero le gustaba mucho jugar con el 9, y el 9 descendía bastante ahí a ese medio campo, lo cual tomo algún apunte que luego voy a revisar el video. Ok, pasemos ahí, Ale. Yo creo que podemos ir ya al video. Importante ahí también que en el gráfico, también a partir del gráfico, vemos que los laterales estaban siempre recibiendo el balón con mucha amplitud y en muchos casos también profundo. Esta es otra herramienta que utilizamos, que es la presión defensiva que hace el equipo en determinado momento del juego o en una cantidad de juegos importante. En este caso, El Salvador, vemos ahí que está utilizando una presión media, un bloque medio, pero que hay que analizarlo a partir del contexto, ¿verdad? Que en la mayoría de estos partidos estaba en un contexto prácticamente de visita. Pasemos ahí al video, ¿vale? Ok, ahora sí, luego que analizamos toda esta cantidad de datos, ya yo sé en el video algunos elementos que voy a prestarle atención antes de haber visto ni un solo minuto. Por ejemplo, en esta jugada, ahí van a perder el balón y vean que los laterales del Salvador quedan un poco lejos, muchas veces quedaban mano a mano en la defensa, corrían mucho riesgo en esa situación. Aquí otra vez, los laterales abiertos, ellos buscaban esa situación por los costados, pero ¿qué pasa? Ante una pérdida de balón, tenían problemas en el retroceso. Ale, ahí si quiere lo adelanta un poquitico más. Ahí. Y esta es la última antes de la Copa Oro, que es el análisis previo. Aquí viene otra pérdida de balón por banda. Y van a ver ustedes que el lateral derecho también no estaba cerrando cuando el balón estaba por el costado contrario. ¿Qué pasó en Copa Oro? Adelántelo, ahí si quiere lo adelanta. ¿Qué pasa en Copa Oro? Ahí vuelve a ocurrir una situación similar. Copa Oro, primer partido contra Martinica. Roldán, que era en este caso el lateral izquierdo, pierde el balón y vean el lateral derecho. La misma situación que habíamos observado en el mapa de pases, lo confirmamos en el video y ocurrió en el juego. Entonces sí, el fútbol, pues obviamente, como decía Panzeri, es la dinámica de lo impensado. Hay una incertidumbre altísima, pero a partir de los datos y a partir del video podemos sacar algunas conclusiones. Vean el segundo gol de Martinica, de nuevo el lateral derecho está muy abierto cuando el balón está en el costado contrario. Puede ser una situación táctica del equipo muy particular. La cuestión es que era un elemento que podíamos sacar provecho. Y el segundo video, que recuerdan que apuntamos mucho el juego directo que estaba utilizando El Salvador. Si aquí vemos, bueno, un posicionamiento táctico que hace El Salvador, posicionamiento en corto para atraer las líneas defensivas y el juego en largo. Aquí vamos a ver cómo el portero finalmente va a recibir el balón y la va a tirar en largo. Ven que atrae la defensa y le ataca la espalda. Ale, si quiere lo adelantamos. Y estamos un poco corto de tiempo. Adelántelo a la Copa Oro. Ahí vuelve a ocurrir una situación similar en un amistoso, que ya lo habíamos visto. Adelántelo más. Ale. Adelántelo más. Y en Copa Oro, ¿qué pasó? Atracción de las líneas defensivas y balón a la espalda ante un defensa que en este caso tal vez no era el más rápido y que Brian Hill logró aprovecharlo. Ok, seguimos ahí, Ale. Para cerrar ya, comentarles que, bueno, también en el caso del campeonato nacional, para el torneo nacional, Ale, el mapa de pases anterior, también recopilamos información de los equipos nacionales, lo realizamos siguiendo el mismo proceso, indiferentemente de cómo lo hacemos, si lo obtenemos los datos de algún proveedor en específico internacional o incluso con nuestra propia recopilación de información, lo podemos realizar. Y algo muy importante, sobre todo para la gente que tiene tal vez liga menor o alguna academia, también podemos generar este tipo de gráficos a la hora que nosotros recopilamos nuestra información a través de los software especializados.
Para terminar, bueno, ya estoy un poco sobre tiempo. Nada más quería terminar con una reflexión. Pasemos ahí, Ale, eso también. Solamente quería aquí, en esta parte de análisis propio. Muchas veces, y lo hemos escuchado acerca de los jugadores, tenemos esta situación en donde tal vez al jugador a nivel de los eventos le están midiendo la efectividad de pases, la efectividad de los duelos aéreos y ese tipo de cosas. Y al final de cuentas, el jugador expresa, yo quiero salir en las estadísticas, pero muchas veces salir en las estadísticas no está en el control del jugador. Entonces, bueno, una vez estuvimos en una charla con Jesse March y con el profesor Berhalter de los Estados Unidos. Y ellos mostraron un flujo de trabajo muy interesante que, la verdad, para ser muy honesto, me gustó mucho el enfoque que ellos le dieron. Había visto algo similar, pero ellos le dieron un enfoque muy interesante y es recopilar datos de los partidos, pero propios del modelo de juego. ¿Qué me refiero con esto? Si al delantero yo le pido que en el último tercio corra al segundo palo, entonces yo le voy marcando cada vez que él realiza esa situación. O por ejemplo, al defensa, cuando rechaza de cabeza, yo le pido que rechace alto, voy marcando esa situación. Entonces son elementos o recibir bien perfilado, cuando recibe que se dé vuelta, por ejemplo, los jugadores con tensión que reciben mucho de espaldas, que si logran dar vuelta a la hora de recuperar el primer pase hacia adelante, todo ese tipo de elementos que son propios del modelo de juego, los voy recopilando a través del video y voy sacando un puntaje. Y si ustedes lo ven, a esto ellos le llamaban los puntos de actitud. ¿Por qué? Porque ya no tienen que ver con la efectividad propia del jugador, que si metió el gol o no, sino propios de lo que el modelo de juego le está pidiendo y la dinámica del juego. Y no solo eso, sino que a partir de ahí pasamos a la última diapositiva, a partir de ahí yo puedo llegar a un acuerdo con el jugador de cosas muy específicas que yo le voy a pedir, pero de acuerdo, o sea, soy insistente en esto, de acuerdo al modelo de juego. Y al final de la temporada, más allá del crecimiento o no que haya podido tener el jugador, también puedo medir un poco cuál es el compromiso e incluso también el potencial que puede tener ese jugador de crecimiento, sobre todo cuando estamos hablando de liga menor. Ahí les dejo esos ejemplos. Sé que más adelante vamos a tener otras oportunidades de conversar, pero quería dejar ese último porque me gustaba mucho. Muchas gracias. Vale, puedes prender el micrófono, no te escuchamos. ¿Ahora? Ahora sí. Ok, perfecto. Vamos a pasar con Edmond. Edmond va a compartir pantalla, mostrar una demo. Edmond, creo que tienes el control ya. No, Tienes que dejar de compartir, Ale, por favor. no. Parece que ya. No sigo viendo tu pantalla. Tengo pantalla. Ya. ¿Ahora? Ahora sí, vamos a hacer la prueba entonces. Ok, muy bien. Muy bien, muy buenas noches. Vamos a ver, necesito acá para habilitar la cámara, perdón. Ok, bueno, muy buenas noches. A mí me toca hablar rápidamente sobre lo que es el scouting más datos. Ok, voy a tratar de hacerlo bastante al punto, bastante al grano, para que tengamos una introducción adecuada a este concepto que ha generado mucho revuelo en los últimos años a nivel de clubes, especialmente en lo que son las élites del fútbol. Vamos a empezar hablando acerca de cómo
el dato ha venido revolucionando el proceso de scouting. Voy a mencionarles 3 ejemplos concretos de cómo son casos de éxito en cuanto al uso del dato en el proceso de scouting. El primero que tenemos es el del Brentford. Recordemos que el Brentford es un equipo relativamente pequeño, pero hace unos años fue adquirido por un dueño que decidió manejarlo a partir de los datos. Ahora, ¿qué empezó a hacer el Brentford? A utilizar métricas avanzadas, como por ejemplo los expected goals, para encontrar jugadores con base a rendimiento como tal, ¿ok? Utilizando estas métricas. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Ellos tenían una estrategia, una situación que lo que hacían era utilizaban el dato, ¿verdad? Buscaban en todo el pool de jugadores, jugadores con buenas métricas, con buen rendimiento, con base a las métricas y que fueran adicional a eso de bajo costo. ¿Ok? Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Encontrar jugadores con buenas métricas, bajo costo, lo compraban y posteriormente los vendían. Entonces, eso les empezó a ayudar a tener una base económica que ya luego fortaleció al equipo y le permitió llegar a la primera división, a la Premier League. Y de hecho, esto es uno de los aspectos importantes del uso del dato en el proceso de scouting, que son una herramienta importantísima en la estrategia de los equipos. En este caso era una estrategia económica, ¿verdad? Que era la de comprar barato para luego vender a un precio superior, pero también podríamos tener una estrategia de sucesión o del famoso cambio generacional, donde yo utilizo el dato en proceso de scouting, empiezo a revisar métricas de jugadores con cierta edad que tal vez ya muestran una decadencia en su rendimiento y entonces a partir de ahí empiezo a buscar jugadores un poco más jóvenes que los lleguen a sustituir, ¿verdad? O podemos tener otra estrategia de, por ejemplo, hay equipos que les gusta tener un equipo con el promedio de edad bastante bajo, ¿verdad? Que les permita tener a largo plazo, mediano o largo plazo, un equipo competitivo a través de jóvenes que los pueden ir desarrollando. Entonces, el uso del dato en el scouting también ayuda en este tipo de estrategias. Tenemos el caso, ya volviendo a lo que es el Brentford, el caso del jugador Benrahma, a través de todo el análisis que se hizo, lo compraron en 1 millón, lo vendieron en 22 millones. Y está el caso de Ollie Watkins, que lo encontraron en la 4ª división de Inglaterra, lo compraron por $150,000 y lo terminaron vendiendo, creo que, si no me equivoco, al West Ham United por 12 millones, o sea, 80 veces más del precio que se adquirió este jugador. Entonces, vean la importancia del uso del dato en el proceso de scouting. El siguiente caso es el Liverpool. Si alguno de ustedes ha leído sobre el caso del Liverpool, se darán cuenta que es un equipo que es ampliamente conocido por el uso de los datos en su proceso de scouting y cuenta con una estructura muy, muy robusta en cuanto al dato. De hecho, tiene un departamento de análisis e investigación propio, ¿ok? Donde se utiliza todo tipo de análisis, todo tipo de datos, todo tipo de elementos de información, hablemos de machine learning, hablemos de ciencia de datos, etcétera, etcétera, para poder encontrar soluciones a las diferentes situaciones que ellos se presentan en el día a día en cuanto a fútbol. Tenemos el caso de Mané. Recordemos que Klopp llegó por ahí el 2011, 2012, y entre el 2012 y 2015, la mayoría de sus refuerzos tenían como una base, un análisis importante en cuanto a datos. ¿Ok? Tenemos el caso de Mané, que él se venía haciendo un seguimiento, porque aquí es importante también y destacar que no estamos hablando de métricas de, bueno, hace de 3 partidos, de medio campeonato, no. En estos equipos top estamos hablando de métricas y de un historial de años, ¿ok? Pueden ser 5 temporadas, 3 temporadas, 10 temporadas, dependiendo la información disponible, ¿verdad? Para entonces darle un seguimiento adecuado. Mané
ya ellos manejaban una base de datos amplia en cuanto a las métricas de Mané desde que empezó a destacar. Entonces fue seleccionado por tener métricas en cuanto a la efectividad en finalización y en la creación de oportunidades y su capacidad para el 1 con 1. También hay otro elemento que ellos utilizan, que es una técnica mucho más avanzada, que se llama el pitch control, donde se puede ver cómo los jugadores ocupan espacio en la cancha, ¿verdad? Y entonces hizo un análisis de que Mané tiene movimientos muy interesantes que permiten ocupar ciertos espacios que, como bien lo dijo Jonah, muy de la mano del modelo de juego que tiene Klopp, ¿ok? También está el caso muy interesante de Klopp. Klopp fue adquirido también con base en datos, ¿ok? Cuenta las anécdotas que un par de semanas después de ser nombrado entrenador de Liverpool, vino el líder del departamento de análisis y le explicó sobre un rendimiento que él tuvo en el Dortmund la última temporada, que de hecho en la última temporada que él estuvo en el Dortmund, estuvo en puestos de descenso y al final terminó de séptimo. Entonces, mientras él estaba en esa temporada, los medios de comunicación, los analistas, ciertos analistas, todo lo demás, ¿verdad? La prensa, etcétera, 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 ya estaban diciendo que el modelo de club no estaba funcionando, que estaba perdiendo eficiencia, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? Esta persona del cuerpo analítico de Liverpool le mostró que ellos le habían dado un seguimiento al Dortmund del club y que las métricas de la forma de juego del Dortmund, pasadas por un modelo matemático, daban de que era el segundo mejor equipo en la Bundesliga. Sin embargo, en la realidad quedaron de séptimos. Klopp, muerto de risa, dice que sí, que fue una temporada donde no tuvieron mucha suerte. Y era lo que mencionaba Jonathan también, ¿verdad? No es algo fijo cuando nosotros hacemos estos análisis que va a pasar tal cual. Sin embargo, puede darnos cierta luz en cuanto a eso. El último caso que quiero mostrarles es el de Kevin De Bruyne, que es sumamente interesante, que él, a falta de 2 años de terminar su contrato con el City, contrata a una compañía de analistas de datos. Estos recopilan una serie de informaciones relacionadas al rendimiento de Kevin De Bruyne, y entonces logran demostrar cuál es el verdadero impacto en el rendimiento del Manchester City de Kevin De Bruyne. Y con esto se va y se negocia una ampliación de 2 años y logró también un aumento significativo de su contrato laboral. Entonces vemos acá cómo ha sido el impacto en diferentes situaciones del uso del dato en el proceso de scouting. Ahora, este uso del dato en el proceso de scouting nos lleva a una evolución de un concepto que es relativamente nuevo, que se llama el technical scouting. ¿Qué es el technical scouting? Sencillo. Es un enfoque del jugador en tecnología y en ciencia de datos. ¿Ok? Es utilizar métricas, es utilizar datos, ¿verdad? Que nos permitan evaluar objetivamente. ¿Okay? Y ahí está la clave. Es una evaluación objetiva. ¿Ok? Es importante recalcar, y ya lo vamos a ver en la siguiente filmina, que el technical scouting no suplanta al scouting tradicional. ¿Por qué? Lo que se busca es que hay una sinergia entre ambos mundos. Tanto el technical scouting como el scouting tradicional tienen elementos positivos, al igual que tienen limitaciones. Por ejemplo, el technical scouting nos permite tener una cobertura internacional sin necesariamente tener presencia física, ¿ok? Porque yo tengo acceso a los datos de los proveedores que ya los compañeros mencionaron anteriormente y eso me permite hacer una revisión de los jugadores de México, de los jugadores de Estados Unidos sin necesidad de desplazarme hasta allá. También tenemos que el technical scouting está libre de sesgos cognitivos, que era lo que le mencionaba anteriormente, permite un análisis objetivo, ¿ok? Y tiene una calidad de la información que es consistente.
¿ok? No es que, por ejemplo, con el scouting tradicional, si yo tengo 10 scouts, 6 me van a dar buenos reportes, pero yo sé que otros 4, 3 no me dan una buena calidad, pero con el technical scouting, la calidad está asegurada, ¿ok? La calidad de la información. Y después tenemos las ventajas del scouting tradicional, que por ejemplo evalúa aspectos intangibles que con los datos meramente no podemos evaluar, como lo son el liderazgo, el temperamento, la motivación. También provee al equipo la posibilidad y flexibilidad de definir sus propios criterios de evaluación, que era lo que mencionaba Jonah en la última tabla de su presentación. ¿Ok? Los proveedores de datos nos dan ciertas métricas, pero tal vez nosotros queremos evaluar algunas otras cosas relacionadas a nuestro modelo de juego que no están en los proveedores de datos. Entonces, con el scope tradicional podemos tener esa flexibilidad. Y por último, el scope tradicional es mucho más sensible al contexto. Esto me recuerda, por ejemplo, que Liverpool es tan delicado en cuanto a la información que proviene de los scouts tradicionales, que estos almacenan información, por ejemplo, si el jugador se está divorciando, si el representante del jugador es su padre, ¿verdad? Y todo lo que eso conlleva. Entonces, es mucho más sensible a ese contexto, ¿verdad? Que tal vez el Technical Scope no tiene. Muy bien. Y por último, quería mostrarles un flujo normal del Technical Scouting en el proceso de reclutamiento. ¿Qué es lo que se hace primero? Se identifica. ¿Cómo identificamos esa lista preliminar de jugadores? ¿Ok? Viene el requerimiento del cuerpo técnico con base en el modelo de juego y también puede venir el requerimiento por parte de alguna estrategia del club, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, empezamos a hacer a identificar esa lista de jugadores. Luego, cuando tenemos una lista que se acomoda a sus parámetros, entonces ya empezamos a buscar información ya del rendimiento de estos. Hacemos los análisis de las métricas y posteriormente, ya cuando hemos identificado el rendimiento de estos jugadores, hacemos una selección final, se hace un reporte final por parte del Departamento de Technical Scout y este reporte va a ir a dar al cuerpo técnico. Y a partir de ahí, en el paso número 4, es que esta lista final es cuando entra el scouting tradicional, que se envía a los scouts a ya verlos en persona, ¿verdad? A darle seguimiento y finalmente se tiene el reporte del scout tradicional más el reporte del technical scout y con base a eso se toma una decisión. Entonces vemos qué importante es el dato en el proceso del technical scout y el impacto que tiene. Entonces de ahí la importancia de conocer estos elementos, de conocer estos conceptos que nos ayuden también a implementarlo en nuestros clubes. Y de mi parte eso sería todo. Les agradezco y continuamos con algo. Bueno, Ed, muchísimas gracias por esa exposición. Vamos ya con la parte final. Voy a comentarles, voy a volver a compartir pantalla un momento para hacer el cierre. Como les mencioné ahora, si tienen alguna consulta, alguna duda y la quieren ir escribiendo en el chat, con todo gusto ahorita vamos a responder a las consultas. Igual les podemos dar acceso al micrófono por aquello también de que la quieran hacer de esa forma. ¿Me confirma alguno nada más que están viendo mi presentación, por favor? Puedes cambiar de modo. Ahora sí. Listo, ahora sí. Gracias, Gustavo. Bueno, como les menciono, para ir cerrando, ¿qué nos limita, verdad? Como país, como región, ¿verdad? Como les mencioné, esto es muy, no solo de Costa Rica, sino también de Centroamérica. No estar usando toda esta información, todos estos datos en el deporte y bueno, lo que nos trae acá en el fútbol, ¿verdad? Primero, lo que hemos visto ya, como les mencioné desde el principio, ya tenemos varios años en esto, ¿verdad? Y aun cuando nosotros tratamos de
de exponerlo y demás. Lamentablemente no hay cultura en el dato, ¿verdad? Lamentablemente hay una mentalidad de que los datos en el fútbol o en los deportes en general no funcionan o no son útiles. Y bueno, yo creo que fueron muchos los ejemplos, ¿verdad? Que los compañeros les mencionaron y lo que uno ve el día a día en las ligas internacionales, ¿verdad? Entonces ahí lamentablemente hay muy poca visión administrativa en ese sentido y del ente rector, ¿verdad? Que por ejemplo, en nuestro caso, tanto la UNAFUT como la Federación deberían de promover aún más todos estos temas. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, bueno, en España, en México, en Colombia, incluso Panamá, ya contratan proveedores de datos para crear diferentes reportes de todos los equipos y ellos como ente rector son los que le ofrecen la información a los equipos para que le puedan sacar todo el provecho. Entonces esto también tiene que venir más allá, ¿verdad? Es una decisión y una estrategia en conjunto. Hay algunos equipos, por ejemplo, en Costa Rica que sabemos que utilizan los datos, pero son esfuerzos individuales. Entonces, si esto se lograra concretar a nivel organizacional, todo el país como tal tendría acceso a la información y, bueno, lógicamente, esta estrategia debe ir acompañada de capacitación y asesoría para poder que le puedan sacar el mayor provecho a toda esta información. Lamentablemente, y como sabemos, ¿verdad? Los datos es uno de los tantos problemas, tal vez, ¿verdad? Que afronta nuestro fútbol. Tenemos limitantes de recursos económicos, de infraestructura, de tecnología, e incluso de invertir en personal capacitado para todos estos temas. Eso es sabido, ¿verdad? Y lamentablemente hasta que no se resuelvan muchas de esas cosas no vamos a poder estar de tú a tú con otros países. Como les mencioné ahora el caso de México, si México ya nos gana, ¿verdad? En muchas cuestiones de infraestructura, en el tema de datos también ya los están utilizando. Estados Unidos es otro caso. Panamá, como les mencioné, ya está avanzando del año pasado con la contratación de proveedores de datos y le ofrecen información y reportes a los equipos. Entonces, todo eso forma parte de los problemas que estamos viviendo y los datos es uno de ellos. Y si no se le da la importancia necesaria, aún más, nos estamos perdiendo de todas esas ventajas competitivas que nos puede ofrecer la información. Lógicamente hay una falta de conocimiento técnico, ¿verdad? Para interpretar los resultados. Nosotros en la experiencia que hemos tenido, no vale mucho darle mucha información, ¿verdad? Al cuerpo técnico si este no la sabe interpretar. Entonces ahí se requiere mucha comunicación y también de parte de nosotros como analistas, saber el lenguaje de los entrenadores, del cuerpo técnico, para que les lleguen los resultados más concretos posibles y que puedan ser útiles para efectos de la planeación de un partido o de un entrenamiento. Y lamentablemente hay muchas brechas entre equipos y divisiones. En Costa Rica prácticamente todo esto que tiene que ver con datos solamente para la primera división. Y como les decía, prácticamente los equipos grandes son los que tienen acceso a proveedores de datos internacionales o algunas empresas asesoras. De ahí para abajo no hay mayor información. Por ejemplo, la segunda división, que sería importantísimo tener datos no solo para efectos del rendimiento de los mismos equipos, sino imagínense las ventajas que tendría eso para los mismos jugadores, ¿verdad? Para fichajes a la primera división y demás. Pero lamentablemente para la segunda división no hay datos para fútbol femenino y ni qué decir para divisiones menores, ¿verdad? En donde todavía el acceso y los videos en general son muy limitados. A veces, ¿por qué puede ser de que no haya datos? Porque no hay demanda. Y esa es otra situación cruda, ¿verdad? Que hay que decirla, no hay demanda de información, no hay demanda de datos, y eso nos lleva nuevamente a la cultura del dato y a la poca visión administrativa para poderle adentrar a todos estos temas. Como conclusiones, todo lo que hemos expuesto en esta charla es muy importante en el sentido de que el dato tiene que verse como un insumo más para la toma de decisiones, ¿verdad? No queremos venir a decir que con todas las herramientas y toda la tecnología vamos a sustituir a un técnico, ¿verdad? Ni mucho menos a todo un cuerpo técnico. Aquí el analista de datos como tal y la información que se obtiene viene a ser un insumo más, una herramienta adicional para que el cuerpo técnico pueda tomar una mejor decisión.
Entonces, a cómo utiliza el video, a cómo ya los equipos tienen un preparador físico, el analista de datos puede venirle a ofrecer una ayuda adicional y una ventaja competitiva contra los equipos que no lo estén sacando provecho. Cuando vamos a utilizar datos, y esto va en general, ¿verdad? Para todo, tanto los equipos, medios de comunicación y demás, es utilizarlo como objetivo, ¿verdad? Que tenga que dar un fin para el cual nosotros lo estamos utilizando y que tengamos todas las capacidades necesarias para sacarle un mayor provecho a esa información. Lógicamente, la parte de contextualizar el dato es también darle ese fin, ¿verdad? Adecuado de lo que nosotros queremos medir, de lo que queremos darle seguimiento para efectos del rendimiento de nuestro equipo, de nuestros jugadores a la hora de analizar el rival. Toda esa parte es muy importante. Gustavo lo mencionaba, por ejemplo, la parte de comparación de jugadores y cómo tener que contextualizar de acuerdo a los minutos que juegan, de acuerdo a la posición en la que juegan, de acuerdo al sistema de juego, ¿verdad? No es igual a comparar todos los jugadores entre sí si no toma en cuenta uno todas esas variantes que al final de cuentas te van a determinar el verdadero rendimiento de un jugador. Hay que tener, esto es importantísimo, una comunicación clara y concreta con el cuerpo técnico, ¿verdad? Según lo que se requiera. Muchas veces los cuerpos técnicos son los que le piden a los analistas que la información que ellos quieren analizar, a la que le quieren dar seguimiento, y para ello, como les mencioné anteriormente, debe haber una comunicación clara y concreta de lo que interpreta uno con los datos, ¿verdad? Porque a veces puede ser un lenguaje un poquito técnico, que el uso de las herramientas y demás, ¿verdad? Que les mencioné al principio. Entonces nosotros también como analistas tenemos que ser capaces de poder comunicar en forma sencilla toda la información que los datos puedan ofrecer. Y para cerrar, ¿verdad? Lógicamente tenemos la necesidad de darle la importancia a este tema y a difundirlo. Ocupamos mayor capacitación en estos temas desde que se forman los entrenadores, desde que van creciendo nuestros jóvenes jugadores, y irles aportando un poco toda esa parte de la información, ¿verdad? Que si él quiere mejorar, necesita ser medido y darle seguimiento para efectos de los datos y las estadísticas para que él pueda, al final de cuentas, mejorar. Hemos tenido oportunidad de trabajar con varios jugadores y ellos mismos nos dicen, quiero compararme contra el resto del torneo, contra los restantes defensas, cómo estoy yo respecto a tal determinada variable. Eso es parte del mismo compromiso que el jugador puede obtener a través de los datos para poder irse midiendo y tratar de mejorar él como jugador y hasta como persona. Entonces, al final de cuentas, todo esto, englobarlo en una estrategia, ¿verdad? Que venga desde las cabezas de nuestro fútbol, es el tema fundamental acá, de darle la importancia para poderle sacar todas las ventajas y el provecho a la información y a los datos y a su análisis. De nuestra parte, de verdad que agradecerles mucho por este ratito que nos han acompañado, ¿verdad? Esta es la primera charla de muchos que esperamos dar. Como pudieron observar, son muchos temas, y tal vez en esta hora y un ratito se nos hizo corto, ¿verdad? Para poderles exponer todo. Hay incluso todavía más detalles, pero que luego posteriormente vamos a dar oportunidad para ya hacer charlas más específicas, incluso si alguno está interesado en que demos alguna charla, alguna asesoría más específica, con mucho gusto. Aquí les dejamos nuestros contactos, tanto los números de teléfono, redes sociales, el correo, y abajo pueden ver nuestros usuarios de Twitter, por si alguno quisiera ahí también contactarnos por esa vía. Vamos a dar espacio, bueno, con esto cierro. Voy a invitar a los 3 compañeros que expusieron también para que prendan la camarita y se puedan ver, para dar oportunidad a algunas consultas, algunas dudas que ustedes tengan. Yo voy a irlas leyendo y, bueno, aquí veo que ya hay una en el chat. Voy a irla leyendo, y dependiendo del tema, entonces algunos de los compañeros les va a hacer la aclaración. Si alguno también luego quiere abrir el micrófono, ahí me levanta la mano y yo les voy dando el acceso. Compañeros, tengo, bueno, aquí una pregunta de Randall Rodríguez. Dice, ¿de qué forma tienen los datos? Me explico. Ya hablaron de que existen distintas empresas y páginas que brindan los datos, pero me imagino que también habrá que obtenerlos de manera manual dependiendo del contexto.
¿Alguno ahí que quiera responder? Bueno, yo puedo aportar ahí una idea de, es cierto, la principal fuente de datos es un proveedor que ofrezca la cantidad de datos, porque así la información es más sustanciosa, pero habrán casos en los que eh, más específicos, por ejemplo, recuerdo una etapa en la que pasamos que era recolectar los datos manualmente y veíamos resúmenes de los partidos del torneo nacional, veíamos los goles, registrábamos dónde se registró el gol, con qué pierna se hizo, si fue de cabeza, con qué parte del cuerpo hicieron los goles. Entonces también hay un proceso manual. También hay un proceso de minería de datos, de ingresar a páginas internacionales que también ofrecen información, también es un sitio importante. Y yo creo que lo importante del equipo es que considera información de diversos sitios, no se queda con un solo sitio, entonces podemos así comparar y contrastar información de diferentes fuentes. Quisiera agregar a lo que dice Gustavo también, que como equipo nosotros tenemos también el conocimiento y la experiencia para, a partir de esos datos, generar nuevos productos o herramientas, ¿verdad? Nosotros tenemos el conocimiento técnico para extraer, como dijo Gustavo al final, de un lado, de otro, y luego generar nuestras propias herramientas, ¿verdad? Nuestros propios reportes, dashboard. Creo que en una de los slides al inicio, Ale mostró la herramienta que se había hecho, por ejemplo, para la comparación de jugadores. Esas son herramientas propias, ¿ok? Entonces nosotros tenemos el conocimiento y la experiencia para dar ese valor agregado a los equipos a la persona que estemos colaborando para poder generar nuevos productos a partir de lo que ya se tiene. Y eso genera una ventaja competitiva importante también. Ahí para complementar un poco lo que acaban de mencionar los compañeros, nosotros cuatro en particular, y como les digo, hay otros que están atrás también, compañeros de Cifut y algunos de otros proyectos hermanos. Y todo esto nosotros lo hemos estudiado lógicamente porque es un hobby, ¿verdad? Es un pasatiempo nuestro, todo lo que tiene que ver con el fútbol, pero lo hemos unido a nuestras profesiones, a tal punto de llegar a hacer esto algo bien profesional. Y nos estamos capacitando con los mejores, estamos yendo a llevar cursos con los de ligas top, ¿verdad? Para poder conocer qué es lo que están haciendo allá en otros torneos, en otros campeonatos y tratar de ponerlo acá. Lógicamente tenemos limitantes de datos y demás, ¿verdad? Que otros países no tienen, pero poco a poco la idea es ir entrando en todos estos temas para que al final de cuentas todos salgamos beneficiados. Es una tarea dura, ¿verdad? Pero no imposible. Y en algún momento, como les mencionaba, la cabeza del fútbol de Costa Rica se tiene que dar cuenta de que este es un pilar más que se le debe tomar la importancia necesaria para poder competir con los demás países. Quería agregar ahí nada más en el tema de los proveedores, que de hecho en esta presentación, esos proveedores que ustedes ven ahí arriba, todos son proveedores de pago y los datos que ellos proveen son, vamos a ver, para nuestro contexto, y no solo costarricense, el contexto latinoamericano, el precio es alto y la gran mayoría de clubes no pueden pagarlo. Entonces, por ejemplo, si Food, ¿qué es lo que hace? Intentar conseguir acuerdos con algunos de estos proveedores que nos puedan dar la información y a partir de ahí nosotros procesar un poquito más, tropicalizar un poquito esos productos que puedan ser consumibles para aficionados, para clubes, dependiendo del perfil, cómo se dé, porque son caros. Globan, que es el que está trabajando con FIFA, ustedes lo ven ahí en las vallas publicitarias de los partidos. Stats Perform y bueno, StatsPump, que tal vez son los principales. Y en el tema de video, ahorita solo está Wisecout, porque fue el que lo obtuvo. Quería mencionar nada más brevemente un par de cosas, nada más para terminar. Esos productos como Pixel, las Biocam, Trace, Huddle Focus, también me van a dar datos que están utilizando lo que llaman ya inteligencia artificial y automatización y una serie de cosas. Sobre eso nosotros estamos planeando una charla más adelante. También cómo podemos tropicalizar eso para Costa Rica, qué me sirve de acuerdo a las necesidades que tengo
y a los recursos. Y por último, si alguien está interesado, por ejemplo, en probar cómo hacer la recopilación, eso que hablaba Tao y lo que hablaba Ed, que en algún momento se hizo manual. Por ejemplo, pueden descargar este software Longomatch, que yo lo recomendaría para iniciarse en este mundo, la versión gratuita, y ver un partido y empezar a trabajar con el software para que ustedes vean. Ustedes deciden ahí cuáles son los datos que quieren recopilar y lo van haciendo con este software para que puedan ver más o menos de qué se trata eso y cómo se recopila esa información. Jonathan, bueno, tenemos aquí más preguntitas. Muchas gracias a los que, yo sé que algunos tienen que salir. Muchísimas gracias de verdad por la participación. Pero bueno, aquí nos quedamos con hasta contestar la última pregunta, no hay problema. Sebastián Brando, saludos. Y pregunta, ¿cuánto tiempo en promedio se duraría en procesar datos de una jornada de un equipo? Eso, ahí voy a meter la cuchara. Claro. Bueno, en la experiencia que hemos tenido nosotros anteriormente con Instat, ellos generaban la información, nosotros lo procesábamos y el procesamiento, ya utilizando pues todas las buenas prácticas en cuanto al manejo de datos y todo lo demás, procesar los datos de la jornada puede tomarnos o nos tomaba, como les digo, utilizando ya las buenas prácticas de desarrollo y manejo de datos, entre 2 y 3 minutos, ¿ok? Donde se toma el archivo, se leen los datos, se le da algún tipo de formato, se hacen algunos cálculos adicionales o algunas métricas adicionales y posterior a eso se toma ese dato y se adjunta a la base más grande, ¿verdad? Que tiene las demás jornadas. Ese proceso puede durarnos entre 2 y 5 minutos en un proceso eficiente que hemos trabajado aquí en Seafood, pero es más o menos el tiempo que nos puede tomar, hablando un poco más técnicamente, ¿verdad? Y esto que menciona Ed es porque ya hay un trabajo de previo que uno se prepara, digamos, para efectos de utilizar los datos de determinado proveedor. Entonces ya cuando se hace todo ese trabajo de meramente técnico, ya cuando se tienen los datos es simplemente descargarlos, procesarlos y como dice Eden, rápidamente ya están. Entonces eso puede variar de acuerdo a la información y al mismo proveedor, pero para eso, digamos, nosotros hacemos un trabajo previo, ya el procesamiento jornada a jornada sea más rápido, ¿verdad? Y con ello poder obtener datos y visualizaciones. Ok, vamos a ver, por acá tenemos una pregunta de medios de comunicación de Sergio Díaz. Para los medios de comunicación, ¿cuál es la manera, forma, protocolo para recibir reportes, datos o consultas específicas de parte de Seafood? Si quieren ahí yo converso. Hemos estado trabajando en los últimos años, por ejemplo, con medios como Yacine Quesada, con Mario Segura, de diferentes formas, ¿verdad? Pero digamos, pongo el ejemplo de ellos dos porque ellos nos piden reportes que van publicados a la página web propiamente de ellos. Entonces, para que los mismos usuarios de la página puedan acceder y tener mayor cantidad de estadísticas que, por ejemplo, las que se ofrecen en el sitio oficial de la NoFood, ¿verdad? Lógicamente ahí uno, de acuerdo a la cantidad de datos y a la misma información que uno tiene, uno puede determinar ese tipo de reportes. También hemos trabajado con reportes meramente internos para los periodistas del medio, para que ellos puedan tener información jornada a jornada y con ello puedan generar las notas periodísticas que ocupan o complementar las notas que vayan a hacer con datos, que al final de cuentas es lo ideal y lo que nosotros promovemos, ¿verdad? Que puedan seguir realizando el trabajo tal como lo realizan, pero que puedan incorporar uno que otro dato o información ya más especializada para efectos de investigaciones y fuentes bibliográficas que puedan usar de referencia para las notas periodísticas. Si queda alguna duda ahorita en particular, ahí nos pueden seguir consultando. Vamos a ver qué otras preguntas. Tenemos aquí un agradecimiento desde El Salvador. Yo sé que por eso incluso la charla, aunque estaba muy enfocada en Costa Rica, sabíamos de que nos iba a acompañar gente de Centroamérica, ¿verdad? Eh, y algunos incluso de Sudamérica. Entonces, muchas gracias de verdad por su atención.
Dice el profesor Ricardo Allen, saludos, Ricardo. Se habló de las limitaciones y la poca cultura en el tema de uso de datos en nuestro país. ¿En cuánto ronda económicamente una herramienta de estas a nivel de comités cantonales será útil? ¿Algún compañero? Bueno, ahí, bueno, saludos al profe Ricardo. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Yo creo que, bueno, para el tema de comités, por lo menos, bueno, de mi parte, desconociendo un poco cómo podría funcionar, ¿verdad? La compra, yo sí considero que por lo menos a nivel de software y también un poco de hardware, lo ideal y que sea algo que incluso pueden utilizar en otros deportes, no solamente el fútbol. Entonces, por ejemplo, conseguir una cámara con un presupuesto específico y a partir de ahí comprar una licencia, una licencia básica de alguno de estos software de procesamiento de información, de procesamiento de video y sacar los datos a partir de ahí. Y ahí empezamos a sacar información, llamemos, que le llamamos datos en crudo, ¿verdad? A partir de ese análisis de video. Y ya con esa información empezamos a graficar, empezamos a sacar análisis. Pero yo lo vería por ahí, por el tema de, de un equipo, una cámara y tal vez alguna licencia básica o incluso ver, dependiendo de la situación, iniciar con alguna licencia gratuita. Ahora, por ejemplo, una academia donde tal vez ya tiene un poco más de apoyo de los padres de familia, se podría pensar eventualmente en adquirir una de estas que son más automatizadas, que lo que hacen es, por ejemplo, estas Pixel, los Beocam, Trace, todas estas, lo que hacen es que yo coloco la cámara en el partido y ella me va grabando automáticamente. Entonces yo como profesor no me tengo que preocupar por eso. Al final termino el partido, recojo, me lo llevo y la empresa me da a mí el análisis de datos y de video. El tema con eso es que ellos le van a cobrar una mensualidad. Por eso decía que tal vez para el tema del comité cantonal, que tiene que ser algo no mensual, sino un presupuesto muy específico, buscar algo así ya de una vez que pueda obtenerlo y que me va a durar de por vida. Y Me ahí, gustaría, dale, dale, bueno, dale, dale. saludos al profe Ali, tiempo de no verlo. En cuanto a costos, para darles un ejemplo, en el caso de Naxport, por ejemplo, en la versión inicial, ellos tienen un modelo, por ejemplo, de pago de $10, creo que son $10, $20 por mes para la versión inicial. Si hablamos en cuanto a esta herramienta para capturar datos, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el caso de Bio, que es la cámara esta, yo estuve cotizando hace unos meses atrás y puede rondar la cámara, algunos artefactos, en alrededor de los $2,000, sin tomar en cuenta, como bien dice Jonathan, el servicio posterior, ¿verdad? Para todo el análisis que ellos dan. Solo el equipo puede costar alrededor de los $2,000, pero esto ya son, como bien decía Jonathan también, podría implementarse ya en alguna academia o en una infraestructura similar donde hay tal vez un poco más de apoyo. Pero si se busca bien, si encontrar algunas herramientas a buen precio, por ejemplo, está en Naxport, digamos, si ya es algo pago, que son $10, $20, que me parece que podrían ser o estar dentro del presupuesto de un comité cantonal, ¿verdad? Más sabiendo los pero estos son algunos ejemplos de costos para que se hagan una idea, pero pueden variar, ¿verdad? Pueden variar, así como son muy baratos, también pueden ser pues bastante caros. Sí, y algo muy importante en este tema, digamos, de comités cantonales, de incluso otros deportes o ligas menores, algo muy importante para antes de entrar a ver costos y demás es determinar bien el objetivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero medir? Cómo lo quiero hacer? ¿Con qué seguimiento? ¿Con qué periodicidad? Para a partir de ahí determinar el tipo de tecnología que probablemente se requiera, ¿verdad? Entonces, ahí sí es más importante valorar un poco todo el objetivo inicial
para ya luego tratar de buscar la herramienta, ¿verdad? Lógicamente dependiendo del precio y demás, que sea la más óptima para lograr los objetivos, porque sí, es muy diferente a lo que se recopila en primera división, ¿verdad? Donde, como les mencionaba, es cualquier cantidad de variables, son bases de datos de más de 100 variables, que es ya muy específico porque hay como un estándar general a nivel mundial de las estadísticas que se recogen. Pero ya en otras materias sí hay que determinar, ¿verdad? De acuerdo a los requerimientos o las necesidades. Ok. Saludos a José Trigo, que nos escribe desde Paraguay. Él representa al Esportivo Luqueño y nos dejó un comentario, ¿verdad? De que es muy difícil empezar solos a partir de un proveedor de datos, ¿verdad? A todos los equipos de allá y que hay una brecha. Tal como lo comentamos, José, bueno, en Costa Rica es la misma situación, es muy similar en algunos países donde todavía este tema no se le da, por así decirlo, la importancia necesaria para que ya se provean las herramientas para todos por igual, ¿verdad? Pero depende mucho de la demanda también. Entonces, eso es algo importante que ustedes ya estén considerando esos temas porque poco a poco así es como la liga profesional y otras divisiones puedan ir generando o, obteniendo ese tipo de información. Pero sí, ese es un problema que necesitamos resolver a nivel de infraestructura y capacitación para efectos de lograr concretar estos temas. Ok, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Si alguno igual quiere abrir el micrófono, ¿verdad? Con todo gusto. Muchas gracias por todos los mensajes por la presentación y demás. La verdad es que con mucho gusto hacemos esto. Y como les mencioné anteriormente, no va a ser la única, ¿verdad? La única charla. Luego vamos a ir conversando algunos temitas ya más específicos y que sabemos que igual pueden ser de gran interés. Compañeros, no sé si ¿verdad? No veo más preguntas. Pregunta por micrófono. Si no, vamos cerrando la sesión. No, más bien muchas gracias a todos por quedarse tan tarde también y ojalá les haya sido provechoso. Estamos dispuestos ahí si quieren contactar por redes sociales, también a conversar más. Exacto. Sí, Edward, Jonathan. de igual manera, bueno, primero agradecerles a todos. Yo sé que, bueno, el profesor Ricardo, por ahí vi al profesor Andrés Moya, el profe Fallas también, el Fernando Fallas estuvo por ahí. La verdad que agradecerles a Sebastián, a José, eh, a Álvaro Gallardo también que se conectó. La verdad es que muy agradecidos y recordarles que si podemos hablar, si por ejemplo alguien está interesado en alguna capacitación, que está pensando en algún proyecto, necesita alguna guía, con mucho gusto nosotros lo podemos ayudar o incluso podemos valorar también involucrarnos en algún proyecto y también invitarlos para seguirnos, para que nos sigan en las redes sociales, porque más adelante también vamos a ofrecer otros cursos gratuitos para todos ustedes. Ed, no sé si... Muchas gracias, Pablo, también desde El Agradecerles a Salvador. todos y que estén atentos también a nuestras redes sociales, ¿verdad? Para cuando tengamos otras sesiones también puedan acompañarnos. Ojalá haya sido de bastante provecho para ustedes. Igual, si tienen alguna duda, si quieren ampliar algún tema, algo específico en sus clubes, etcétera, etcétera, ahí tienen las redes sociales de nosotros y pueden contactarnos y con mucho gusto. Entonces, de mi parte, de verdad, agradecerles mucho la participación. La sesión fue grabada, entonces vamos a estarla estando compartiendo para que la tengan ahí completa, ¿verdad? Por si quieren repasar algún tema y como mencionaron los compañeros, estamos en toda la disposición de ayudarlos en los que ocupen, desde una pequeña consulta hasta alguna asesoría, ¿verdad? Algo más concreto. Ahí la verdad que con mucho gusto porque también de parte nuestra la idea es promover
y poner en práctica todo el conocimiento, ¿verdad?, que hemos adquirido justamente para seguir expandiendo más el uso de los datos en el fútbol y en los deportes en general. Así que muchísimas gracias, buenas noches, nos estamos comunicando en otra futura charla. Hasta luego. Solo gracias.